Si estás viendo esto, Dios ya respondió tu oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando tu fe está al límite, Dios responde de una forma que no entiendes, como si hubiera un secreto escondido en ese silencio? Hoy vas a descubrir algo que casi nadie percibe. Hoy vas a entender cómo Dios responde a una oración incluso antes de que la respuesta sea visible. Y si este mensaje te encontró ahora, no es para confundirte más, sino para devolverte esperanza. Porque lo que estás viviendo no es un rechazo divino, es una preparación silenciosa para algo mayor de lo que imaginas. Te hablo con el corazón abierto. Yo también atravesé momentos en los que oré sin sentir nada, en los que dudé, en los que pensé que Dios estaba lejos. He caminado ese proceso, lo he profundizado en la fe cristiana y lo he visto repetirse en la vida de muchas personas que hoy entienden lo que antes parecía incomprensible. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir ahora puede transformar la manera en que ves tu oración, tu espera y el modo en que Dios ya está actuando en tu vida, incluso mientras pensabas que todo estaba detenido. El momento en que dejaste de buscar una señal. Hubo un momento muy específico en tu historia espiritual que casi nunca se predica, porque no parece bonito ni heroico. No fue cuando oraste con más fuerza, ni cuando levantaste la voz pidiendo un milagro. Fue el instante en que te cansaste de esperar respuestas visibles, cuando dejaste de analizar cada coincidencia, cada palabra, cada detalle del día, buscando una señal clara de Dios. Seguiste adelante no porque estabas fuerte, sino porque ya no tenías energía para insistir. Ese momento, aunque parezca silencioso y frágil, fue profundamente honesto. Y la honestidad es uno de los lenguajes que Dios más respeta. Durante mucho tiempo creíste que la fe era insistir sin parar, repetir las mismas oraciones, mantener la esperanza aunque el corazón estuviera agotado. Pero llega un punto en el que el alma ya no sabe cómo pedir, no porque dejó de creer, sino porque entendió que no puede controlar el resultado. Ahí ocurre algo que casi nadie nota. La oración deja de ser una exigencia y se convierte en una entrega real. No dices más, haz esto, sino, no puedo más con esto. Ese cambio es sutil, pero espiritual y emocionalmente es profundo. Porque en ese punto ya no estás tratando de convencer a Dios, estás siendo verdadero delante de Él. Cuando dejaste de buscar señales, no abandonaste la fe, abandonaste la ansiedad. Y eso cambia todo. Dios no compite con nuestra necesidad de control. Mientras estamos obsesionados con pruebas, con confirmaciones inmediatas, con respuestas claras, no dejamos espacio para que Él actúe a su manera. El silencio que vino después no fue castigo ni indiferencia. Fue espacio. Espacio para que algo comenzara a ordenarse dentro de ti antes de cambiar fuera. Muchas veces pedimos una puerta abierta, pero Dios empieza cerrando el ruido interno que nos impide ver con claridad. Tal vez no lo notaste, pero desde ese momento tu manera de sentir cambió. No resolviste el problema, pero tampoco te consumía igual. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba cada pensamiento. La urgencia perdió fuerza. Eso no fue casualidad. Fue el primer efecto de una respuesta que no vino en forma de milagro visible, sino como estabilidad interior. Dios sabía que si te daba lo que pedías sin antes calmar tu interior, eso mismo podía destruirte después. Por eso comenzó donde más dolía, pero también donde más importaba. Ese fue el momento exacto en que Dios empezó a trabajar sin interrupciones, cuando dejaste de exigir explicaciones y simplemente seguiste caminando, no porque entendieras, sino porque confiaste lo suficiente como para soltar. Muchos aún están esperando una señal externa sin darse cuenta de que la respuesta comenzó el día que dejaron de pedir pruebas. Porque hay oraciones que no se responden con hechos inmediatos, sino con procesos silenciosos que te preparan para recibir lo que viene sin perderte en el camino. ¿Por qué este mensaje te encontró en un momento común? Este mensaje no llegó en un día extraordinario. No apareció cuando estabas de rodillas llorando
ni en medio de una gran decisión. Te encontró en un momento común, tal vez mientras hacías algo rutinario, tal vez sin estar buscando nada espiritual. Y eso no es un error. Dios no siempre entra en escenas dramáticas. Muchas veces se revela cuando bajamos la guardia, cuando no estamos actuando, cuando simplemente somos nosotros. Porque en los momentos comunes no hay máscaras, no hay discursos preparados, no hay expectativas exageradas. Solo está la verdad de cómo te sientes. Durante mucho tiempo pensaste que una respuesta de Dios debía llegar acompañada de algo grande, algo evidente, algo imposible de ignorar. Pero la vida espiritual no funciona como una película. Dios no compite con el ruido del mundo. Él habla cuando el ruido se apaga. Por eso este mensaje no llegó cuando estabas desesperado, sino cuando estabas viviendo en automático. Ahí es donde el corazón se abre sin resistencia. Ahí es donde la palabra entra más profundo, sin tener que atravesar el miedo, la ansiedad o la urgencia. Hay personas que pasan años pidiendo una señal y no la reconocen cuando llega porque están esperando algo espectacular. Mientras tanto, Dios les habla en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece irrelevante. Este mensaje es parte de eso. No vino a sacudirte con emoción barata, vino a alinearte por dentro, a recordarte que lo sagrado no siempre se manifiesta con ruido. A veces se presenta como una pausa, como una frase que te hace pensar, como una sensación de calma que no sabes explicar. El hecho de que estés escuchando esto ahora dice más de tu estado interior de lo que imaginas. No estás huyendo, tampoco estás luchando, estás escuchando. Y escuchar es una señal de madurez espiritual. Dios no fuerza su voz. Él espera a que el corazón esté lo suficientemente cansado de correr como para detenerse y prestar atención. Por eso este mensaje no interrumpió una crisis, interrumpió la rutina, y eso lo hace aún más poderoso. Tal vez no lo notas, pero hay algo distinto en cómo estás recibiendo estas palabras. No estás buscando que te prometan algo inmediato. Estás buscando sentido, estás buscando entender, y cuando el alma llega a ese punto, Dios ya comenzó a responder. Porque la comprensión siempre precede a la transformación. Antes de cambiar la situación, Dios cambia la forma en que la miras. Antes de abrir una puerta, ajusta tu dirección interna. Este mensaje te encontró porque estabas listo para escucharlo sin defenderte, sin discutir, sin exigir. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando el corazón ha pasado por suficiente silencio como para reconocer una verdad simple. Dios no llega tarde. Llega cuando puede ser escuchado. Y hoy, en medio de lo común, algo sagrado está ocurriendo dentro de ti, aunque todavía no tenga nombre. La oración que te cambió más a ti que a tus circunstancias. Hubo una oración que hiciste sin darte cuenta de lo profunda que fue. No fue larga, no fue perfecta, tal vez ni siquiera usaste palabras bonitas. Fue una oración nacida del cansancio, de la confusión, de no saber qué más decir. Y justamente por eso fue real. Esa oración no cambió inmediatamente lo que estaba pasando a tu alrededor, pero empezó a cambiar algo mucho más delicado. Empezó a cambiarte a ti. Y eso es algo que casi nunca se reconoce como respuesta, aunque lo sea. Al principio pensaste que nada había sucedido, porque el problema seguía ahí, porque la situación no se resolvía, porque las puertas no se abrían. Pero mientras mirabas afuera esperando un movimiento, Dios estaba trabajando dentro. No quitó la carga de inmediato, pero fortaleció tu manera de sostenerla. No eliminó la incertidumbre, pero te dio claridad emocional para no perderte en ella. Ese cambio interior no fue pequeño. Fue la base de todo lo que vendría después. Antes, reaccionabas desde el miedo. Cada pensamiento te llevaba a un escenario peor. Cada silencio se sentía como abandono. Pero después de esa oración, algo empezó a ordenarse. No porque entendieras todo, sino porque dejaste de luchar con todo. Empezaste a aceptar sin resignarte, a confiar sin tener pruebas, a caminar sin saber exactamente hacia dónde. Eso no es pasividad.
Es una fe más madura, una fe que no depende de estímulos constantes para seguir viva. Dios muchas veces responde una oración no resolviendo el problema, sino preparando a la persona que lo enfrenta. Porque hay respuestas que, si llegan demasiado pronto, nos encuentran frágiles, impulsivos, inseguros. Y Dios no quiere darte algo que termine rompiéndote. Por eso, antes de cambiar las circunstancias, cambia la capacidad interna de sostener el cambio. Te dio paciencia donde antes había urgencia. Te dio discernimiento donde antes había confusión. Te dio calma donde antes todo era ruido. Tal vez no lo notas, pero ya no reaccionas igual. Ya no te consumes como antes. El problema sigue siendo serio, pero tú no estás igual de desbordado. Eso es una respuesta, silenciosa, profunda, real. Una respuesta que no se muestra en resultados inmediatos, sino en estabilidad interior. Y esa estabilidad es lo que te permitirá reconocer el siguiente paso cuando llegue, sin miedo, sin desesperación, sin perder el equilibrio. Esa oración te transformó más de lo que imaginas. No porque Dios ignorara lo que pedías, sino porque entendió lo que realmente necesitabas en ese momento. A veces pedimos que algo termine. Dios responde haciendo que podamos atravesarlo sin perdernos. Y cuando eso ocurre, ya no somos la misma persona que comenzó a orar. Somos alguien más consciente, más fuerte, más preparado para recibir lo que antes no hubiéramos sabido manejar. Cuando Dios responde desacelerando todo, hay respuestas de Dios que no llegan empujando la vida hacia adelante, sino frenándola. Y esa puede ser una de las más difíciles de aceptar, porque cuando oras, casi siempre esperas movimiento, avance, resolución. Esperas que algo se destrabe. Pero en muchos casos, Dios responde quitando velocidad, haciendo que todo vaya más lento de lo que te gustaría. No para castigarte, sino para protegerte de decisiones que aún no estás listo para tomar con claridad. Al principio, la desaceleración se siente como retroceso, como si nada fluyera, como si cada paso costara el doble. Te preguntas por qué ahora, cuando más necesitas avanzar, todo parece detenerse. Pero hay algo que solo se revela cuando el ritmo baja. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, pensamientos que no habías enfrentado, intenciones que no eran tan puras como creías. Dios no frena por capricho, frena para que no construyas sobre una prisa que luego se derrumba. La velocidad suele estar ligada al miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo a quedarte atrás, miedo a que todo se cierre si no actúas ya. Cuando Dios desacelera, te está separando de ese miedo. Te está enseñando a caminar sin urgencia, a decidir sin presión, a confiar sin la necesidad de controlar cada resultado. Eso duele, porque nos obliga a soltar la ilusión de que lo rápido siempre es mejor. Pero también libera, porque te devuelve el dominio sobre tus decisiones. Tal vez notaste que las cosas no se resolvieron cuando tú querías, pero tampoco empeoraron como temías. Quedaron suspendidas, en pausa. Ese espacio intermedio no es vacío, es formación. Ahí aprendes a esperar sin desesperarte, a sostener el silencio sin llenarlo de pensamientos destructivos. Ahí se afina la fe que no depende de estímulos externos. Una fe que se mantiene firme incluso cuando no hay novedades que celebrar. Dios sabe que hay bendiciones que, si llegan demasiado rápido, nos encuentran inmaduros. Nos harían correr sin dirección, hablar sin sabiduría, elegir desde la emoción y no desde la verdad. Por eso responde desacelerando, para que cuando llegue el momento de avanzar, no lo hagas por impulso, sino con convicción. No con ansiedad, sino con claridad. No huyendo de algo, sino caminando hacia lo correcto. Este ritmo más lento no es permanente, es necesario. Es el ajuste previo a un movimiento más seguro. Si hoy todo parece ir despacio, no significa que Dios se haya detenido. Significa que está calibrando tu interior para que el próximo paso no te quiebre. Y cuando entiendes eso, la espera deja de ser una carga y se convierte en una preparación consciente, porque no todo lo que se retrasa está negado. Muchas cosas solo están siendo cuidadas.
El peso emocional que Dios quitó sin que te dieras cuenta. Hubo cargas que llevaste durante mucho tiempo sin notar cuánto te estaban desgastando. No eran visibles, no tenían nombre, pero estaban ahí, influyendo en cada pensamiento, en cada decisión, en cada reacción. Miedo constante, ansiedad silenciosa, culpa acumulada, una presión interna que no te dejaba descansar ni cuando todo parecía estar en calma. Oraste para que algo cambiara afuera, pero Dios empezó a trabajar en ese peso invisible que te estaba quebrando por dentro. No fue un cambio repentino, no despertaste un día sintiéndote completamente libre. Fue más sutil. Empezaste a dormir un poco mejor, a pensar con menos dramatismo, a dejar de imaginar siempre el peor escenario. Eso no ocurrió porque el problema desapareció, sino porque algo dentro de ti dejó de oprimirte. Y ese alivio no fue casual, fue una intervención silenciosa, una respuesta que no hizo ruido, pero que sostuvo tu mente cuando estaba a punto de colapsar. Tal vez aún enfrentas situaciones difíciles, pero ya no te ahogan igual. Antes, cualquier obstáculo te robaba la paz durante días. Ahora, duele, pero no te paraliza. Eso es una señal clara de que Dios ya comenzó a responder. Porque hay momentos en los que la mayor misericordia no es quitar la prueba, sino quitar el peso emocional que la hace insoportable. Dios no siempre elimina la tormenta. A veces, fortalece el interior para atravesarla sin romperse. Este alivio interno es tan importante que muchas personas no lo reconocen como respuesta. Siguen esperando algo externo, algo visible, sin darse cuenta de que ya están viviendo un milagro silencioso. La ansiedad que te dominaba ya no manda. El miedo que te empujaba a decisiones impulsivas perdió autoridad. La culpa que te hacía dudar de tu valor empezó a soltarte. Nada de eso ocurre por casualidad. Es el resultado de una obra interna que solo Dios puede hacer. Cuando Dios quita ese peso emocional, te está devolviendo algo esencial: lucidez, capacidad de pensar con claridad, espacio mental para escuchar. Porque mientras estás oprimido por la ansiedad, no puedes discernir. Todo se vuelve urgente, confuso, exagerado. Al aliviar esa carga, Dios te prepara para reconocer la siguiente dirección. No porque el camino esté completamente claro, sino porque tú ya no estás cegado por el miedo. Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero necesitabas este alivio más de lo que necesitabas respuestas inmediatas. Dios lo sabía, por eso comenzó ahí. Quitó el peso que te estaba consumiendo en silencio para que no te perdieras en el proceso. Y cuando el alma descansa un poco, empieza a ver con otros ojos. Ese descanso no es el final de la obra. Es la base sobre la cual Dios sigue construyendo lo que viene. La puerta que no se abrió porque nunca fue para ti. Durante mucho tiempo pensaste que esa puerta cerrada era una pérdida. Te preguntaste qué hiciste mal, qué oración faltó, qué detalle no viste a tiempo. Te convenciste de que si hubiera pasado algo distinto, hoy estarías mejor. Pero con el tiempo empezó a surgir una verdad incómoda y liberadora a la vez. No todas las puertas cerradas son retrasos. Algunas son protecciones. Dios no siempre responde abriendo caminos. A veces responde cerrándolos con firmeza, incluso cuando eso duele. Esa puerta no se cerró para castigarte ni para probar tu fe. Se cerró porque lo que había detrás no estaba alineado con lo que tu alma necesitaba para crecer. Dios ve lo que tú no ves. Ve las consecuencias, los desgastes, las pérdidas silenciosas que habrían llegado si ese camino se abría. Tú veías una oportunidad. Él veía una carga futura. Y por amor dijo no, aunque tú no lo entendieras en ese momento. Al principio, esa negativa se sintió como rechazo, como si algo te hubiera sido negado injustamente. Pero con el tiempo, empezaste a notar algo. La ansiedad que te generaba esa posibilidad desapareció. La presión de sostener algo que no te daba paz se fue disipando. Esa puerta cerrada, que antes dolía, empezó a dejar de importar. Eso no es resignación, es claridad. Es Dios sacándote de un lugar donde ibas a perderte,
tratando de encajar. Muchas veces pedimos a Dios que nos dé lo que deseamos, sin preguntarnos si estamos pidiendo desde el miedo o desde la verdad. Esa puerta representaba urgencia, validación, escape, no propósito. Y Dios no construye destinos sobre la urgencia emocional, construye sobre la verdad interna. Por eso no abrió, no porque no escuchara tu oración, sino porque la escuchó demasiado bien. Tal vez hoy puedes mirar atrás y reconocer señales que antes ignoraste. Alertas internas, incomodidades, contradicciones que trataste de justificar. Dios estaba hablando incluso antes de cerrar la puerta. Pero cuando no escuchamos, Él actúa. Y aunque al principio duele, esa acción termina salvándonos de elecciones que nos habrían costado mucho más caro. Esa puerta cerrada no definió tu valor ni limitó tu futuro. Al contrario, lo protegió. Dios no te quitó algo que era tuyo. Te apartó de algo que te iba a consumir lentamente. Y cuando lo entiendes, la frustración se transforma en gratitud silenciosa. Porque no todo lo que deseamos nos conviene, y no todo lo que se pierde es una derrota. Hay puertas que no se abren porque Dios tiene algo distinto preparado. Algo que no nace de la presión ni de la comparación, sino de una alineación profunda entre lo que eres y lo que estás llamado a vivir. Y aunque ahora no veas esa nueva puerta, puedes confiar en algo. Si Dios cerró esa, fue porque estaba cuidando algo más grande dentro de ti. La respuesta que llegó como claridad y no como milagro. Durante mucho tiempo, esperaste un milagro visible, algo que rompiera la lógica, que cambiara todo de una vez y demostrara sin dudas que Dios había intervenido. Imaginabas una respuesta contundente, inmediata, imposible de cuestionar. Pero no fue así como llegó. La respuesta apareció de una forma mucho más silenciosa, casi discreta, y por eso al principio no la reconociste. No fue un milagro externo, fue claridad interior. Y esa claridad empezó a cambiarlo todo, aunque no levantara aplausos ni emociones intensas. La claridad llegó cuando dejaste de insistir en que las cosas fueran como tú las habías imaginado. Empezaste a ver con más honestidad, a aceptar verdades que antes evitabas porque dolían. Comprendiste qué batallas no eran tuyas, qué expectativas no venían de Dios y qué decisiones estabas sosteniendo solo por miedo a soltar. Esa comprensión no nació de un razonamiento frío. Fue una luz tranquila que empezó a ordenar tus pensamientos, a bajar el ruido interno, a separar lo esencial de lo urgente. Y cuando eso ocurrió, el caos perdió fuerza. Antes, la confusión te hacía orar desde la angustia. Cada opción parecía un riesgo. Cada silencio se sentía como abandono. Pedías una señal porque no confiabas en tu capacidad de discernir, pero cuando la claridad llegó, algo cambió profundamente. No tenías todas las respuestas, pero ya no estabas perdido. Sabías lo suficiente para no traicionarte. Sabías qué caminos ya no debías recorrer, qué palabras dejar de repetir, qué vínculos no estaban construidos desde la verdad. Eso fue una respuesta directa, aunque no viniera envuelta en lo sobrenatural. Dios sabe que hay momentos en los que un milagro no solucionaría nada. Solo taparía un problema que volvería más adelante, porque si no hay claridad, la historia se repite con otros nombres, en otros escenarios, con el mismo dolor. Por eso Dios, en su sabiduría, muchas veces responde iluminando la mente antes de cambiar la realidad. Te da discernimiento para elegir mejor, para decir no cuando antes decías sí por miedo, para sostener decisiones incómodas sin sentir culpa. Tal vez esa claridad te llevó a reconocer que estabas persiguiendo algo que no te daba paz, que estabas esperando una respuesta externa cuando en el fondo ya sabías qué hacer. Tal vez entendiste que no todo lo que deseas es lo que necesitas y que no todo lo que parece una bendición lo es. Esa comprensión no te llegó de golpe. Se fue formando lentamente, como una certeza que no grita, pero tampoco duda. Y cuando la claridad se establece, ya no necesitas milagros para avanzar. Esa respuesta no eliminó todas las dificultades,
pero cambió tu manera de enfrentarlas. Dejaste de reaccionar desde la desesperación y empezaste a actuar desde la conciencia. La paz que comenzó a acompañarte no vino porque el problema desapareció, sino porque dejaste de luchar contra lo que ya habías entendido. Esa paz es una de las formas más profundas en las que Dios responde, no como alivio momentáneo, sino como estabilidad duradera. Hoy puedes mirar tu situación con otros ojos, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás ciego por el miedo. Sabes qué pasos no dar, qué límites respetar, qué decisiones postergar y cuáles enfrentar. Esa claridad es una guía constante. No depende de emociones altas ni de circunstancias favorables. Permanece incluso en los días difíciles. Y cuando Dios responde así, te está diciendo algo muy claro. Confía en lo que ya viste. Confía en lo que ya comprendiste. No necesitas más señales porque la respuesta que pediste ya está operando dentro de ti, guiándote con una firmeza serena que no necesita demostrarse para ser real. ¿Por qué Dios respondió antes de que te sintieras listo para recibir? Hay algo que casi nunca se explica en la vida espiritual y que, sin embargo, define muchos de los silencios de Dios. Él no espera a que te sientas listo para responder. Responde antes, mucho antes de que tengas seguridad, fuerza o claridad total. Porque si Dios esperara a que te sintieras preparado, muchas respuestas nunca llegarían. Tú mides la preparación por la ausencia de miedo. Dios la mide por la sinceridad del corazón. Mientras tú pensabas que aún no estabas listo, Dios ya había comenzado a actuar. No porque fueras fuerte, sino porque eras verdadero, porque llegaste a un punto en el que dejaste de fingir control. Ahí es donde Dios entra. No cuando todo está organizado, sino cuando reconoces que no sabes cómo organizarlo. La respuesta no llegó cuando tenías certezas, llegó cuando ya no tenías defensas. Tal vez por eso no la reconociste al principio, porque estabas esperando sentirte distinto, más confiado, más seguro, más espiritual. Pero Dios no respondió a la versión futura de ti, respondió a la versión real, a la que estaba cansada, confundida, vulnerable, a la que no tenía discursos, solo verdad. Y esa respuesta temprana fue una forma de cuidado. Dios sabía que si te mostraba todo de una vez, te abrumaría. Por eso actuó en silencio, por etapas, respetando tu proceso interno. Hay respuestas que Dios da mientras tú aún estás dudando, mientras sigues preguntando, mientras no sabes si vas a poder. Y eso no es incoherente, es misericordia, porque la fe no crece después de ver todo claro. Crece mientras caminas con lo poco que entiendes. Dios respondió antes de que te sintieras listo, porque sabía que la respuesta misma te iba a preparar. Quizá hoy te das cuenta de que hay cosas que ya no te desestabilizan como antes. Situaciones que antes te paralizaban, ahora te incomodan, pero no te destruyen. Eso no ocurrió solo. Fue el efecto de una respuesta que llegó cuando aún no la estabas buscando en la forma correcta. Dios empezó a fortalecer áreas internas que tú ni siquiera sabías que necesitaban ser tocadas. Te dio resistencia emocional antes de darte resultados visibles. A veces creemos que estar listos significa no tener miedo, pero en la vida espiritual, estar listo significa no huir. Significa quedarte, sostener, atravesar. Y eso ya lo estabas haciendo, aunque no lo reconocieras. Dios lo vio. Vio que a pesar de la confusión, no te fuiste, no abandonaste, no cerraste el corazón. Y eso fue suficiente para que Él respondiera. La respuesta temprana de Dios no buscaba impresionarte, buscaba sostenerte. Prepararte por dentro para que cuando llegue el siguiente paso, no te pierdas en la emoción ni te rompas con la presión. Dios no responde para acelerar procesos, responde para cuidarlos y muchas veces lo hace antes de que tú te sientas listo, porque sabe que la respuesta es parte del proceso que te hará estarlo. Si hoy miras atrás, tal vez puedas ver pequeñas señales de esa respuesta anticipada. Cambios sutiles, pensamientos más claros, reacciones más equilibradas, decisiones más conscientes.
Nada espectacular, pero profundamente estable. Eso es Dios trabajando antes de que te sintieras preparado. No porque te faltara fe, sino porque Él sabía exactamente cuándo intervenir para no dejarte solo en el camino. La confirmación silenciosa que estás viviendo ahora mismo. Hay confirmaciones de Dios que no llegan como una voz fuerte ni como una señal imposible de ignorar. Llegan como un estado interior que se instala sin hacer ruido. Y eso es exactamente lo que estás viviendo ahora, aunque tal vez no lo hayas nombrado así. No sentiste un impacto repentino, no hubo un antes y un después evidente, pero algo se acomodó, algo dejó de pelear dentro de ti, y esa quietud no es ausencia de respuesta, es confirmación. La confirmación silenciosa se manifiesta cuando ya no necesitas convencerte de nada, cuando dejas de buscar pruebas externas para sostener una decisión interna. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás dividido. Antes una parte de ti quería avanzar y otra se resistía con miedo. Ahora, aunque sigas dudando, hay una coherencia interna que no estaba antes. Eso no nació de la lógica, nació de una obra profunda que Dios fue haciendo mientras tú seguías viviendo, trabajando, soportando. Tal vez todavía enfrentas la misma situación, pero tu reacción es distinta. Ya no te preguntas cada día si Dios está contigo. Ya no interpretas cada dificultad como un rechazo. Hay una certeza tranquila que no necesita argumentos. No grita, no se defiende, no se explica. Simplemente está. Y esa certeza es una de las confirmaciones más claras de que Dios ya respondió. Porque cuando Dios confirma algo, no siempre cambia el entorno. Cambia el centro desde el cual lo atraviesas. Esta confirmación no te hace invencible, ni te quita todas las preguntas, pero te sostiene cuando aparecen. Antes, una duda te derrumbaba. Ahora, la atraviesas sin perder el equilibrio. Antes el silencio te desesperaba. Ahora, puedes habitarlo sin sentirte abandonado. Eso no es indiferencia, es confianza en proceso. Es una fe que ya no depende de estímulos constantes para mantenerse viva. Dios confirma su respuesta cuando te permite estar presente sin huir, cuando ya no necesitas escapar mentalmente hacia el futuro ni revivir obsesivamente el pasado. Estás aquí, escuchando, sintiendo, reflexionando, y ese estado de presencia es profundamente espiritual, porque solo quien ya no está dominado por el miedo puede quedarse quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que Dios está haciendo en silencio. Quizá no lo notes, pero incluso la forma en que estás recibiendo este mensaje es parte de esa confirmación. No estás buscando una promesa exagerada ni una solución mágica. Estás buscando verdad. Estás buscando sentido. Y cuando el alma llega a ese punto, Dios ya ha hecho una obra importante. Porque la verdad no se impone, se reconoce. Y tú estás en ese reconocimiento. Esta confirmación silenciosa también se revela en lo que ya no haces, en las reacciones que dejaste atrás, en las palabras que ya no dices, en las decisiones que ahora tomas con más calma. Nadie aplaude esos cambios, nadie los ve, pero Dios sí. Y son la evidencia de que algo fue sellado internamente. No necesitas explicarlo a otros, basta con vivirlo. Dios no siempre confirma con señales externas porque sabe que éstas se olvidan rápido. Confirma transformando la forma en que habitas tu propia vida, y eso es lo que estás experimentando ahora. Una estabilidad nueva, no perfecta, pero real, no absoluta, pero suficiente. Esa es la confirmación que permanece incluso cuando todo lo demás se mueve. Y si hoy puedes respirar un poco más tranquilo en medio de lo que sigues enfrentando, esa tranquilidad es la prueba de que la respuesta ya está en marcha, sosteniéndote desde dentro. Nunca estuviste esperando a Dios. Dios estaba preparándote. Durante mucho tiempo pensaste que eras tú quien estaba esperando una respuesta, una señal, un cambio, una intervención clara. Vivías con la sensación de estar detenido, como si tu vida hubiera quedado en pausa, mientras Dios decidía qué hacer. Pero la verdad es otra, y es más profunda de lo que imaginabas.
Nunca estuviste esperando a Dios. Dios estaba trabajando contigo, dentro de ti, preparándote de una manera que no habría sido posible si todo se hubiera resuelto antes. La espera no fue un vacío, fue un proceso. Cada día en que no entendías, cada noche en que te acostabas sin respuestas, cada oración que parecía no avanzar, estaba formando algo que no se construye con rapidez. Estaba formando carácter, discernimiento, resistencia interior. Estaba quitando dependencias emocionales, expectativas equivocadas, ilusiones que te habrían hecho daño más adelante. Tú veías quietud. Dios veía preparación. Si la respuesta hubiera llegado cuando tú querías, te habría encontrado ansioso, frágil, dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de salir del dolor. Y Dios no responde así. No entrega destinos a personas que aún no pueden sostenerlos. Por eso no aceleró el proceso. Por eso permitió el silencio. No para probarte, sino para cuidarte, para que cuando llegue lo que viene, no lo pierdas por inmadurez, ni lo destruyas por miedo. Hoy puedes ver que ya no eres la misma persona que comenzó a orar. Piensas distinto, sientes distinto, reaccionas distinto. Hay límites que antes no tenías, hay verdades que ahora no negocias, hay decisiones que antes te daban miedo y hoy sabes que son necesarias. Nada de eso ocurrió por casualidad. Es el resultado de una preparación silenciosa, paciente, intencional. Dios no te dejó esperando, te estuvo formando. La mayor prueba de esto es que ahora no buscas a Dios solo por lo que puede darte. Lo buscas por quién es. Ya no oras solo para que algo termine, sino para entender cómo atravesarlo sin perderte. Ya no necesitas respuestas inmediatas para seguir confiando, y esa es una fe más profunda, más estable, más libre. Una fe que no depende de resultados visibles para existir. Tal vez el cambio externo aún no llegó, tal vez algunas situaciones siguen abiertas, pero tú ya no estás en el mismo lugar interno. Y eso cambia todo, porque cuando la persona cambia, el futuro también cambia. Dios sabía que si transformaba primero las circunstancias, volverías a caer en los mismos patrones. Por eso empezó contigo, porque cuando tú estás preparado, lo que llega se queda, lo que se abre se sostiene, lo que se recibe no se pierde. Ahora puedes entender algo esencial. El silencio no fue abandono, fue cuidado. La demora no fue rechazo, fue alineación. Y la espera no fue pasiva, fue profundamente activa, aunque no lo supieras. Dios estaba haciendo su parte mientras tú hacías la tuya. Incluso en los días en que solo sobrevivías, no necesitas mirar atrás con frustración. Puedes mirar atrás con comprensión. Todo tuvo sentido, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendiste, porque hoy estás más entero, más consciente, más firme. Y eso es preparación cumplida, no para una vida sin problemas, sino para una vida con dirección. Nunca estuviste esperando a Dios. Dios estuvo contigo todo el tiempo, trabajando en silencio para que cuando llegue lo que viene, no te encuentres roto, ni confundido, ni perdido, sino listo para recibirlo con gratitud, con sabiduría y con una fe que ya no necesita pruebas para seguir caminando.